carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barac le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barac a Cedes, y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Hasta ahí. Le decimos: Padre amado que estás en los cielos, gracias, mi Rey, mi Señor. En esta oportunidad queremos agradecerte por tus misericordias, por tus bondades. Gracias, Señor, por darnos la vida, por permitirnos respirar, permitirnos, Señor, encaminarnos hacia tu casa y poder darte gracias, poder bendecir tu nombre, poder exaltarte. Pero gracias también por tu palabra, la palabra, Señor, que nos alienta, que nos reconforta, que nos reta, que nos corrige. Señor, gracias. Tú eres el que haces obras en cada corazón. Mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El mensaje de hoy lo hemos titulado: Jehová da la victoria. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Él es el que da la victoria. En este libro de los Jueces somos testigos de la debilidad del pueblo. Somos testigos de la misma, ¿cómo se puede decir?, negligencia también del pueblo de Israel. Pero también somos testigos de que Dios ama la santidad y que a Él le gusta que nosotros vivamos siempre de acuerdo a su palabra bendita. Y si hay pues desviaciones, si hay pecado, luego viene la corrección. Y eso pues lo hemos venido repitiendo porque hay una serie, ya decíamos, de ciclos que se cumplen en la nación de Israel en ese tiempo. Esta es la tercera ya, ¿verdad? La tercera, el tercer ciclo o la tercera serie de esos ciclos de pecado y liberación que se dieron en el tiempo de los jueces. Pues ellos pecaron y luego pues Dios los corrige, los disciplina, pero en su angustia dice que ellos claman a Dios y como respuesta Dios levanta a otro libertador. Eso lo podemos hallar en secuencia, las 4 cosas que acabo de decir en los primeros 4 versículos. Pecado en el primer versículo, opresión o juicio de parte de Dios en el versículo 2, clamor de los hijos de Israel por liberación en el 3 y la liberación en el versículo 4 en adelante, por supuesto. En ese sentido, quiero que veamos en el mensaje de hoy cómo Dios se va a glorificar en esta oportunidad librándolos de un ejército, como dice ahí, que era poderoso, un ejército que era grande, que dice que tenían incluso 900 carros herrados. Hablar de carros en ese tiempo en los ejércitos era como hoy hablar de tanques de guerra, ¿verdad? O si nos venimos un poco más cerca, de misiles, ¿verdad? Inteligentes, monitoreados y teledirigidos. Eran armas en ese tiempo importantes. Los carros podían ser carros tirados por caballos o podían ser otro tipo de carros de hierro, como dice acá, que se usaban para la batalla. De modo que el ejército de Jabín, el rey cananeo, dice que superaba por mucho a Israel. Y podemos ver en esos primeros versículos cómo dice que por 20 años tuvieron oprimido a Israel. Como decíamos la vez anterior, ya verlo hoy hacia atrás, pues es más fácil. Pero haber estado en ese tiempo en el cual ellos estaban, en el tiempo de esclavitud, creo que fue difícil. La verdad es que por corto que sea el tiempo que nos toque pasar momentos de dificultad, siempre lo sufrimos y siempre sentimos que afectan nuestra vida, no solamente la vida física, sino también la vida espiritual. De modo que ellos estuvieron todo ese tiempo de angustia, tiempo de aflicción,
Y lo cierto es que el clamor de ellos, como dice el versículo 3, fue oído por Dios. Porque dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea que era terrible ese rey. Y como dice la lectura que hemos tenido, tenía un general, ¿verdad? Era Sísara. Y este hombre dice que pues era una persona que le daba las victorias, una persona que le daba el brazo derecho, podemos decir, era como el brazo derecho del rey cananeo en esa oportunidad. Pero ellos clamaron. Yo solo quiero agregar en esta parte introductoria algo que es sumamente importante. Si queremos ver liberación, si queremos ver tiempos buenos, hermanos, lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos de todo corazón. Digo, ¿verdad? Para cuando estamos en una situación, porque no faltará quien diga, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? Y probable que tenga razón, ¿verdad? Que no haya pecado, que esté bien, que esté perseverando, que esté luchando. Aunque sinceramente, hermanos, todos en realidad ofendemos a Dios de alguna forma. De modo que tenemos que pedirle perdón al Señor. Lo peor que nosotros pudiéramos hacer es creer que no tenemos nada de qué arrepentirnos y que estamos bien y felices, ¿verdad? Y que los demás son los que necesitan y yo estoy bien. Entonces es un problema, pero puedo ver en esto que el primer paso para ser restaurados es reconocer la seriedad del pecado. Porque puede ser que cuando la persona incurre ya en una situación pecaminosa, se le vuelve un vicio. Se le vuelve algo que es constante de hacerlo. Puede ser un mismo pecado o pueden ser diversos pecados. Y si la persona no pone cuidado, de repente su corazón se va a estar endureciendo. Y cuando venga a sentir, bueno, va a decir, no es para tanto. ¿Y por qué predican tanto acerca de esto? Dicen algunas personas, acerca de algún tema en específico. Pero ¿y por qué martillan tanto de X situación? Entonces la persona se incomoda ya de alguna forma porque la palabra es constante y la palabra viene y siempre diciéndonos acerca de la situación en la que nosotros mismos podemos estar viviendo. Y a veces no entendemos que es Dios, ¿verdad? Aplicando su palabra hasta que nosotros corrijamos la situación. Entonces el clamor de Israel es bien oído por Dios y él pues levanta un libertador. Antes de entrar a este desarrollo de los puntos principales, quisiera decir que por ahí dejamos un pequeño versículo y es el que habla acerca de Samgar al final del capítulo 3. Vamos a hablar en un mensaje acerca de los jueces menores, llamados así, porque los jueces narrados acá en el libro de Jueces se hablan de 13. Si quitamos pues a Débora, quedan 12, pero se hablan de 6 jueces menores que no tienen mucha participación, por lo menos que la Biblia no habla mucho de ellos, y se habla de 6 jueces mayores, 7 diríamos en este caso si incluimos a Débora. Entonces vamos a ver en un pasaje o en un mensaje, por aparte solo acerca de los jueces menores, llamados así, pero hoy hablamos de Débora y Barak por ahí, ¿verdad? Un poquito. Veamos entonces. Lo primero que quiero que veamos es que Jehová levantó a Débora y a Barak. Porque es Dios el que da la victoria. Yo quiero que entendamos eso. Que los hombres son instrumentos nada más. Que las mujeres son instrumentos de Dios en sus manos para poder emprender grandes hazañas, para poder emprender grandes cosas. Y cuando veamos, hermano, que la mano de Dios se está glorificando en un ministerio, cuando veamos que la mano de Dios se está glorificando en X hermano o hermana, nosotros tenemos que glorificar el nombre poderoso de Dios, porque es Él el que está obrando a través de X ministerio o de X persona. Lo peor que nosotros pudiéramos hacer es sentirnos orgullosos, sentirnos envidiosos, sentirnos personas que, bueno, ¿y por qué, verdad? Esa persona la usa Dios, o por qué ese ministerio es así, o por qué esa persona es de esta forma. Debemos entender que si Dios nos va a usar, debemos actuar con cuidado, con cautela y en humildad, porque Él se va a glorificar en aquello que no es.
Es más, la Biblia, no hablando solo de ministros, sino que hablando de todo el pueblo de Dios, dice que no somos muchos sabios, así como le dijo a Corinto. No hay entre ustedes muchos sabios, no hay entre ustedes muchos nobles, sino dice lo más vil, lo más menospreciado. Eso es lo que Dios escogió, y lo que no es para avergonzar lo que es. Así que nosotros, hermanos, sin Cristo no teníamos valor alguno. Sin embargo, Dios nos ha llamado a su obra, y hoy sí podemos decir que tenemos un valor. Y el valor que tenemos es la sangre preciosa de Jesucristo, porque Él derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Me gusta como Pablo dice en la carta a los Romanos, porque él dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Siempre me gusta poner en contexto ese pasaje de Romanos 12:3 me parece que es, porque dice Pablo que más alto concepto de sí que el que debe de tener. No debe ser la persona, el creyente, una persona con baja autoestima, que se sienta miserable, que se sienta que no vale nada, porque ya Cristo le dio un valor. Pero tampoco debe llegar al punto de creer que está muy elevado, que está muy por encima y que ya no es dependiente de Dios o de las demás personas. Por eso dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Quiere decir que tenemos un valor. Cuando hablamos de la vida antes de Cristo, sí está bien que nosotros digamos: yo no valía nada, yo era aquí, yo era allá. Pero en Cristo, si usted habla de su vida ya, de Cristo lo rescató, usted no es miserable, usted no es pobrecito, usted tiene un valor incalculable delante de Dios. Y por eso nos lleva en este camino y nos cuida hasta llegar a la patria celestial. ¿Cuántos podemos bendecirle en esta noche, hermanos? Porque Dios hace obras especiales en nuestras vidas. Entonces, hermanos, Dios levanta a Débora y levanta a Barak por consiguiente. Pero llama la atención que la principal en este relato es Débora, no es Barak. Si revisamos el texto, dice que ella era la jueza. El versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Yo le digo que si nosotros investigamos un poco más acerca del contexto hebreo, nos vamos a quedar más sorprendidos. Para Iglesia Altar de Dios Nueva Jerusalén, el que diga este versículo, que gobernaba en aquel tiempo una mujer, yo sé que a ustedes no les sorprende mucho, ni la iglesia actual, hablando en general. ¿Por qué no nos sorprende mucho? Porque nosotros sabemos que Dios utiliza a hombres, pero también usa mujeres para su obra. Sí, Dios la usa, pero en Israel hablar de que Dios estaba usando a una mujer era un poco raro o extraño, principalmente hablando de liderazgos fuertes, liderazgos primarios, porque esta mujer, decir que era jueza, era decir que era una persona que estaba incluso por arriba de los hombres. Hay que reconocerlo, porque Dios la levanta y solamente dice que gobernaba, no dice cómo fue que se levanta esta mujer. Pero lo que sí dice es que gobernaba en Israel. Y yo quiero que veamos algunos detalles de esta mujer. ¿Quién era Débora? Su nombre significa abeja. Y me llamó la atención un poco más, porque dice que también puede significar trabajadora, como las abejas. Mire qué bonito. Las hermanas hoy deben de sentirse bien de que estamos hablando de una mujer líder, de una mujer que emprendió grandes cosas para Dios, que no se acobardó, que habían hombres, porque en el otro ejército no venían mujeres, venían hombres y muy bien armados, pero ella incluso exhortó a aquel hombre que no quería tomar las riendas de lo que se le había encomendado. Esta mujer era valiente, esta mujer era guerrera, a esta mujer le podemos poner varios calificativos, pero dice que su nombre significa abeja, y usted sabe que las abejitas son trabajadoras, ¿verdad? Bueno, a excepción del zángano que dicen, ¿verdad? Que se dicen que solamente come la miel y todo eso y no hace nada. Pero a excepción de él, las abejitas trabajan. Y dice que Débora significa abeja, o la que trabaja como abeja, como una abeja, trabajadora como la abeja. Qué bueno que aquí hay Déboras, que aquí hay mujeres de talento, que hay mujeres de fe, como el mismo ministerio lo dice.
¿Por qué? Porque Dios las ha levantado, Dios las ha fortalecido a ustedes, hermanas, y yo doy gloria a Dios por eso. Porque en cualquier ministerio ahí están trabajando, porque si hay evangelización ahí están saliendo, porque si hay cualquier actividad siempre son dispuestas, y es uno de los ministerios más sobresalientes en nuestra congregación. No sé cuánto podemos dar gloria a Dios por ese ministerio de mujeres de este lugar que Dios usa para su gloria. Qué bueno que hayan Déboras, qué bueno que haya mujeres trabajadoras como lo era esta mujer. Pero también dice que era hija de Lapidot. Me llama la atención ahí algo más, porque podemos decir que ella era una mujer sumisa a su esposo. Cuando se habla de liderazgos, no se puede dejar de hacer énfasis en esa área que es importante en el ministerio de una mujer, ¿verdad? Toda mujer que Dios va a usar va a ser aquella mujer que es respetuosa de la autoridad de su marido, que nunca va a decir que está por encima de su marido, sino más bien que lo reconoce a él como la cabeza en el hogar. Ese es uno de los requisitos. Claro que el tiempo hoy no nos daría como para decir todos los requisitos de una mujer que es usada por el Señor, pero por lo menos mencionemos ese. Debe ser una mujer sumisa a la autoridad de su marido. Dice que era mujer de Lapidot. Yo solo eso encuentro ahí, ¿verdad? No dice nada más, pero sí nos da a entender que era una mujer casada, una mujer de hogar, una mujer que se rendía, ¿cómo se puede decir? Cuentas a alguien en el hogar. Era su esposo, era Lapidot. Pero también habla de sus oficios. Y acá, aún hablando ya de lo que ya mencioné, que era una mujer de hogar, quiero mencionar 3 oficios que se menciona de ellas. Lo primero es que era jueza. Según el versículo 4 dice que era jueza, porque dice que gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer. Pero el versículo 5 dice, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora. Otra versión dice que ese lugar le pusieron después la palmera de Débora, porque obviamente en honor al gran trabajo que ella hizo. Dice el 5 que acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. He leído varias versiones. La Biblia, la palabra de Dios para todos, y la Biblia, la nueva Biblia al día, utilizan palabras como estas. Dicen ellos, y se sentaba, dice, para poner en orden, dice, los problemas que traían los hijos de Israel, y les daba una solución. Entonces, ser juez en ese tiempo, si bien es cierto, no era así como son los jueces ahora. Hoy está mucho más desarrollado, por supuesto. Hay más entidades que ayudan, pero sí era la persona que ponía orden. Ella se sentaba ahí, ¿verdad? Abajo de un lugar muy precioso, ahí en una sombra, y todos los israelitas venían. Me imagino que los ordenaba también, porque no iban a venir todos, ¿verdad? Por orden. Ahí venían. Y le contaban los problemas a Débora, y Débora hacía juicio entre las partes que tenían conflicto. Entonces esta mujer era admirable. Le digo que no cualquier mujer va a ser de este tipo. Y acá, aunque yo ya dije que ustedes son mujeres valientes y mujeres de fe y todo eso, tenemos que tomar conciencia de que las hermanas deben de ser mujeres que de verdad son cuidadosas con sus palabras. Porque una de las cosas que hace daño a una obra es las palabras fuera de control. Esta mujer, hermanos, tenía que saber cómo iba a proceder en cada problema que le presentaban los hijos de Israel. La labor de consejeros, si hablamos de los pastores o pastoras, no es fácil. Porque la verdad es que vienen personas y nos hablan acerca de un conflicto, y uno tiene que saber qué es lo que va a decir. La gente confía en que el consejo va a ser acertado, pero si el consejo es no de Dios, va a ser más grande el daño que se va a hacer en X familia. Cuidadito, hermanas, con aconsejar mal a alguien. Porque si vamos a aconsejar a otra, piensen las mujeres mayores. Aquí hay varias hermanas que son de respeto, ¿verdad? Ya de años, y llevan su rato de caminar en el Señor. Cuando vamos a aconsejar a una mujer más joven, debe de ser con el temor de Dios, debe de ser bajo la dirección del Espíritu Santo, y debe de hacer de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no va así el consejo, va a destruir
va a destruir. Dice la Biblia que las mujeres ancianas deben de enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar de sus hijos. No vaya a estar enseñando usted, si no quiere, déjelo, ese hombre, ¿verdad? Si sus hijos no le hacen caso, échelos a la calle. No, cuidado, cuidado. Hay que hablar con el temor de Dios. Y si va a ayudar la palabra que vamos a dar, hay que darla, hay que entregarla. Porque esta mujer, su labor que tenía, hermanos, no era sencillo. Si bien es cierto que los jueces no fueron a nivel nacional, a nivel de todo el país, pero piensa en una ciudad. Yo les aseguro que solamente póngase usted como mujer y piense que vengan toda la gente de esta iglesia y le pidan consejo. Solo eso ya es, lo ponen que pensar a uno, ¿verdad? Una carga y decir, Dios mío, ¿y qué le voy a decir yo si me trae este problema? Y si me trajera otro problema así y así, ¿qué le diría yo? Ahora no digamos a miles de personas. Entonces la mujer era jueza, pero también dice que tenía otro oficio, era profetisa. Con lo que se está diciendo que ella recibía palabra directa de parte de Dios, ¿verdad? Ella recibía. Un profeta, en pocos términos, es aquel que recibe de parte de Dios y él declara la palabra de Dios. No es palabra de él, es la palabra que Dios le ha dado. El concepto más sencillo de profeta es uno que habla de parte de Dios. Ese es el concepto. Entonces dice el versículo 4, ¿verdad? En la parte segunda, porque comienza diciendo, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, pero luego dice, profetiza. Y el versículo 6 nos dice la labor que ella hacía como profetisa. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Sede de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a la gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Aquí da la impresión, la Reina Valera da la impresión que ya Dios le había hablado a Barac y que ya le había dado palabra. Pero viene Débora y al ver la pasividad de él, al ver la forma tan simple que tenía Barac, le dice, bueno, ¿y qué no Dios te ha dado esta orden? ¿Qué no Dios te ha mandado a que vayas y juntes a los guerreros de Neftalí, a los guerreros de Zabulón, para que vayas a hacer frente al enemigo? Porque él era de Neftalí, ¿verdad? Aprovechando eso, esa gente era la que él iba a juntar, y la de Zabulón, que eran tribus vecinas y hermanas. Entonces esta mujer daba palabra de Dios, y de seguro no solamente a Barac, de seguro, ¿verdad? Palabra en el momento que alguien lo necesitaba. Repito, ¿verdad? Aquí debe de haber mujeres y también hombres de Dios, gente que viva en oración, gente que viva para el Señor, que nos guardemos para la honra y para la gloria de Él, y que cuando nosotros recibamos algo de Dios, lo demos a la persona como debe de ser. Eso quiere el Señor. Porque si nosotros, hermanos, hace tiempos en un mensaje yo les comentaba que a veces hay personas que reciben de Dios, pero no lo dan a conocer. Eso es un problema y usted se está metiendo en conflicto con el Señor. Porque si Dios le da algo para otra persona o para la iglesia, debemos nosotros compartirlo. Claro que en esto hay que ser cuidadoso también, ¿verdad? Porque hay que ser consciente que el Espíritu de Dios habla, pero también hay espíritu de error. Entonces necesitamos nosotros el espíritu de discernimiento para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando la persona que recibe es la primera que tiene discernimiento, no, rápido dice, esto viene por esto. Este sueño que Dios me ha dado, esto me está alertando para esta situación o para esto o para lo otro. O algo viene, tal vez no entienda todo, pero diga, Dios me está preparando para algo. Y si le habla algo acerca de otra persona, también debe de saber cómo va a comunicar esa verdad. A veces recibimos algo y nos equivocamos y nosotros venimos y lo vociferamos y probablemente no era para otras personas, sino que para uno mismo, ¿verdad? Podemos cometer algún error. Pero esta mujer dice que era profetisa, declaraba la voluntad de Dios
al pueblo, y en este caso un ejemplo que tenemos es a Barak. Lo manda a llamar, dice, y le declara la palabra profética. Pero en tercer lugar, otro, ¿cómo se llama? Oficio que ella tenía es también que era una mujer guerrera. He oído a varias hermanas que les gusta ese término. Dice que acompañó a Barak a la guerra. Si ustedes se fijan en los ejércitos, son raras las mujeres. Hoy en día ya hay mujeres en los ejércitos, pero son menos que los hombres. No es fácil para una mujer el poder emprender una labor así. Sin embargo, esta mujer era una mujer de guerra. Dice el versículo 8, oiga cómo se le puso Barak. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Estas palabras han dado mucho que hablar, ¿verdad? Y creo que sin explicarlo, ustedes ya lo entendieron. La razón que él pues tenía es evidente. Y muchos se asustan al leer eso, pero es la realidad. Se acobardó, ¿verdad? Y ahí no podemos decir otra cosa más. Le llegó la cobardía. Era un hombre, y de seguro que era un hombre de Dios, pero le llegó la cobardía. Y tuvo esta mujer que exhortarlo fuertemente, y aún así, yo espero que comprendamos bien esto, porque la declaración de Débora en el versículo 7 es: Jehová está contigo. Jehová va a traer a los enemigos a ese lugar y él los va a derrotar. Hermanos, cuando nosotros recibimos una palabra de victoria, lo menos que podemos hacer es recibirla. Porque no nos vaya a pasar como aquel hombre, ¿verdad? En los tiempos de Eliseo, que había palabras de declaración de bendición y él dijo, ni siquiera que Dios abriera las ventanas de los cielos podría alcanzar para todas las personas. Tus ojos lo van a ver, le dijo el profeta, pero por cuanto no has creído, no vas a disfrutar de eso. Y exactamente así dice que ocurrió, ¿verdad? Cuando se dio el gran tumulto de todas las personas que iban a recibir la bendición que habían obtenido, dice que un carruaje lo atropelló y ahí murió él y ya no disfrutó de la bendición. Pero en este caso, Barak se acobarda y él dice: si tú vas conmigo, yo voy a ir, pero si no, no voy a ir. Eso dijo él. Era terrible el momento. Era como para ponerse a llorar y saber que aunque el enemigo estaba allá y Dios estaba queriendo dar la victoria, este hombre no creía. Pero mire lo que dice el versículo 9. Y ella dijo, ¿qué dijo ella? Iré contigo. Pero le advirtió: mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Yo voy a ir, le dijo ella, pero ni creas que se te va a dar el crédito, que tú has ganado, que tú has vencido. En mano de mujer, Dios va a dar la victoria. Yo no sé cuántas mujeres se alegran hoy en esta noche aquí, pero yo les digo, hermanas, ustedes son importantes en la obra de Dios. Así como los hombres son usados en diferentes áreas, también las mujeres siempre han sido determinantes en la obra bendita de Dios. Lo fueron en el antiguo tiempo, lo fueron en los tiempos de Cristo, en los tiempos de la iglesia primitiva, y lo siguen siendo las mujeres de hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. Cuánto nos alegramos por las mujeres valientes y guerreras, como dice acá, ¿verdad? Así como Débora, que era una mujer valiente. Y yo estaba analizando estos versículos en 3 oportunidades. Le dice: voy a ir. El versículo que acabamos de leer, el 10, dice: y ella dijo: iré contigo. Al final del versículo 9 dice: y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Segunda vez, ¿verdad? Y en el versículo 10, al final, dice así: y Débora subió con él. Para que no quede duda, ella le dijo que iba a ir y luego lo afirma que efectivamente fue con él a la guerra. Ese hombre se debe haber sentido confiado, ¿verdad? Al saber de que esa mujer, que era la que tenía la dirección de Dios, la conexión con Dios, iba con él, él se debe haber sentido seguro, él se debe haber sentido confiado. Muchos han dicho, quizás no es que fuera cobarde queriendo defender a Barak,
quizás no era cobarde, sencillamente quería apoyo, quería ayuda, ¿verdad? Sí han dicho algunos, pero yo no sé, ustedes están leyendo el texto, no los puedo engañar, ¿verdad? Entonces, es tremendo, pero esta mujer hizo cosas hermosas, cosas preciosas. En segundo lugar, quiero que veamos, hermanos, que Jehová dirigió la batalla. No solamente levantó a esta mujer y levanta a Barak, sino que también él mismo dirige la batalla. En el versículo 12 dice que vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y reunió Císara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Se prepararon. El enemigo no se quedó, aquí vienen, tranquilo. No, se prepararon también. Los cananeos se prepararon. Pero lo que ellos no sabían era que Dios ya tenía el control, que Dios ya tenía un plan y que Él mismo estaba planificando hacerlos venir a ese arroyo. Y ahí los iba a entregar en las manos de Israel. Dice el versículo 14, entonces Débora, este versículo, entre toda la lectura que se ha hecho y lo que resta del capítulo, el versículo 14 es central. Entonces Débora dijo a Barak, ¿cómo le dijo él? Ella, levántate. Y eso nos dice el Señor a nosotros hoy. Porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. Mire qué bonito. Como quien dice hoy a usted que Dios le diga, levántate. Este es el día de tu victoria. ¿Cuántos podríamos creer eso? Si nosotros estamos en una situación, hermanos, lo menos que podemos decir es, amén. Lo creo, lo recibo de parte de Dios. Pero me gusta lo que continúa. A forma de pregunta. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Mire la pregunta que le hizo. Y Barak descendió al monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. 3 cosas quiero mencionar ahí. La parte donde le dice, levántate. 2, cuando le dice, este es el día de tu victoria. Y 3, Jehová va delante de ti. Esto es maravilloso, hermanos. Necesitamos que Dios vaya delante de nosotros. Si nosotros no ponemos la atención debida a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, vamos a ir fracasando continuamente. Nos vamos a ir equivocando. Aún con la dirección de Dios, siempre hay momentos en los cuales nos damos cuenta que hemos equivocado en algún área. Pero si nos fijamos qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida, yo le digo que nuestra vida cristiana va a ser más placentera. Nuestra vida cristiana va a ser más llevadera y vamos a estar más tranquilos, más en paz, más en reposo. Pero si no nos cuidamos de esto, vamos a tener más problemas. Quiero que leamos un pasaje en el libro de... vamos a leer este pasaje en Éxodo 33, versículo 15. Relata acerca de lo que le pasó a Moisés. Nosotros sabemos que Moisés era un hombre de determinación, un líder también, pero su confianza era Dios. Mire lo que dice el versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué le dijo él? No nos saques de aquí. Quiere decir que Moisés tenía una gran confianza en que ellos iban a llegar hasta la tierra prometida, pero si Dios iba delante de ellos. Como nosotros hoy, nosotros decimos que vamos hacia la patria celestial y la Escritura nos lo dice. Pero debemos saber que el que va delante de nosotros es nuestro Dios todopoderoso. Porque si descuidamos ese detalle, que no es pequeño, sino que es central en la vida cristiana, vamos a tener dificultades. Digámoslo de otra manera, en la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 12, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si la mirada nuestra está puesta en Jesús, le digo que van a venir vientos, van a venir tempestades, así como dice aquel himno, ¿verdad? Y van a venir y probable que nos muevan de cierto modo,
Pero así como la palmera, los vientos la mueven y como que si ya se quiebra o se va a trasladar para otro lugar, permanece siempre después de los vientos firme. Así quiere el Señor que estemos nosotros firmes. Si nuestra mirada está en Jesús, no nos vamos a apartar. Cuando desviamos la mirada de Jesús, entonces es cuando nos hundimos, al igual que Pedro. No crea usted que Pedro era una mala persona. Pedro era de los discípulos principales. Pedro era, según lo que dice el texto bíblico, el líder del grupo de los 12. Y cuando él iba caminando, ¿verdad?, en su atrevimiento, de repente vio para los extremos y vio los grandes vientos y se hundió, dice la Biblia. Pero si nosotros vamos caminando y vemos, ¿verdad?, lo que debemos ver, que es a Dios adelante de nosotros, y vemos a Jesús, le digo que vamos a seguir, vamos a continuar. Entonces, Barak se levanta con los 10,000 hombres y según lo que dice el versículo 15 y 16, Dios les dio una grande victoria. Y Jehová dice que quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Oiga, qué victoria. Parecería que ahí terminó todo, pero no, porque esa victoria, esa batalla que estaba siendo dirigida por Jehová tenía que ser completa. Y esa es la tercera parte de mi mensaje, que se la doy en 2 minutos. Jehová dio la victoria total. De los versículos 17 al 20 se dice que Sísara, el general del ejército, dice que huyó, se va, pero al lugar que fue a esconderse, no se imaginaba él, ¿verdad?, que ahí se iba a cumplir la profecía de Débora. Ella profetizó, dijimos que era profetisa, ¿verdad? Y ella le dice, yo voy a ir contigo a la guerra, pero esa victoria que estás, esa batalla que estás emprendiendo, no va a ser tuya el gane, ¿verdad? No vas a ser tú el que vas a dirigir, sino que en manos de una mujer, Dios va a entregar la victoria, le dijo. Y se cumplió. Dice que llega a la casa de una mujer llamada Jael, ¿verdad? Y su esposo se llamaba Eber. Dice que eran amigos con el ejército de los cananeos, a saber por qué se habían hecho amigos, si eran los descendientes del suegro de Moisés. Pero Jael era diferente. Cuando llega, ella lo recibe, pase adelante, le dijo, y lo metió allá, ¿verdad?, y lo ocultó. Y el hombre le dijo, dame agua, porque iba muriéndose. Claro, iba de la guerra. Y ella, en lugar de darle agua, le dio lechita. Cuidado con la lechita. Le dio lechita y se durmió, dice. Y se fue allá rápido, porque el hombre le dijo, si alguien viene a la puerta, dile que no hay nadie aquí. Y dice que ella, sí, le dijo, está bueno, no hay problema. Pero cuando se durmió, se fue, ¿verdad?, a traer una estaca, dice, de la tienda en que vivía. Recuerde que antes no eran casas formales, sino que tiendas, ¿verdad? Y dice que la arrancó y lleva una estaca ahí, un mazo, y se la dio por lo a 100, dice. Y ahí quedó el pobre hombre, ¿verdad?, guerrero. Hasta ahí llegó. Ya cuando llegó Barak a ver qué es lo que había sucedido, solamente le fueron a enseñar que ahí estaba el general ya muerto, ¿verdad? Y así fue como ellos fueron librados de este ataque. Así fue como dice que se fueron endureciendo más y más, se fueron fortaleciendo. Dicen al final, el versículo 23, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y si usted lee todo el cántico del capítulo 5, que es del mismo relato, el último versículo, el 31, dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó, ¿cuántos años dice? 40 años reposó la tierra
con la liberación que dio Débora y Barak. ¿Cuánto tiempo habían sido oprimidos por ellos? 20 años. Y Dios les dio un reposo del doble. No porque Dios quisiera darle solo eso, sino que porque ya hemos explicado que debido a que ellos nuevamente se rebelaban. Pero qué historia más tremenda. Yo creo que en este día las hermanas deben de ser las más fortalecidas, ¿verdad? Con el mensaje de hoy. Porque hemos hablado de esa mujer tremenda que sorprende en realidad, porque en Israel hablar de mujeres era hablar de lo que estaba más relegado. Pero decir que esa mujer era de la que gobernaba en ese tiempo, eso es admirable. De verdad que el Espíritu de Dios era el que guiaba a esa mujer. Yo les digo, si hoy las mujeres de nuestra congregación se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, harán grandes cosas, hermanas. Porque el Espíritu de Dios está en ustedes. El Espíritu de Dios está en nosotros. Solo resta que nos dejemos guiar. Y si nos dejamos guiar, nosotros mismos vamos a ser los sorprendidos al ver las cosas, cómo Dios se glorifica, hermanos. Y las demás personas van a ver en usted y van a decir, qué cambio que ha tenido la doña fulana, qué cambio ha tenido la hermana fulana. Hoy es diferente. Hoy cómo se comporta, hoy cómo habla, hoy cómo hace esto y hace lo otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios transforma, cambia. Ya la persona no vuelve a ser la misma, ¿verdad? Hoy somos un pueblo consagrado para servir al Señor. Muy bien, vamos a orar. Cierre sus ojos y demos gracias al Padre. Digámosle: Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos la gloria y la honra, pues nos permites en esta oportunidad el poder oír tu palabra. Esta palabra, Señor, que nos habla de una victoria total que tú diste a tu pueblo. Levantaste mujeres como Débora, luchadora, trabajadora, guerrera, y hombres como Barak. Señor eterno, te pedimos en esta oportunidad que seas tú haciendo obras preciosas, que levantes Déboras, que levantes mujeres dispuestas a trabajar en tu obra, Señor, a llevar el mensaje de salvación a los necesitados, para ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Te pido, mi gran Señor, que te glorifiques. Te pido, mi gran Rey, que seas tú haciendo obras preciosas en cada una de las hermanas. Y a los hombres, Señor, que nos fortalezcas, que nos des la suficiente valentía, Señor, para emprender la obra que tú nos has enviado. No permitas, Señor, que nos llegue el temor. No permitas que nos llegue, Señor, el momento de la cobardía y sentarnos y echarnos atrás. Padre, danos las fuerzas, levántanos, Señor, si es que hemos retrocedido. Te pedimos, mi Dios, que nos unjas con el Espíritu Santo. Danos fuerzas, pues tu palabra dice que tú das fuerzas al cansado y multiplicas las que del que no tiene ningunas. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Oramos en esta hora para que tú nos vitalices, nos des esa fuerza que necesitamos. Gracias, Señor, te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dele gloria al Señor. Amén.